Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Ahora que hemos visto cómo las personas con vibraciones bajas y altas interactúan con las nuevas energías, hablaremos sobre qué procesos energéticos ocurren en los cuerpos sutiles de las personas cuyas vibraciones fluctúan constantemente según su estado de ánimo. Estas son las personas que constituyen el segmento más grande de la población de la Tierra. Cuando se sienten bien y alegres, sus vibraciones aumentan, pero cuando estas personas caen en la apatía o se encuentran en una situación de vida difícil, sus vibraciones bajan drásticamente. Pero dado que ahora las nuevas energías llegan a la Tierra, no en ondas, como antes, sino en un flujo bastante uniforme, la interacción de personas con vibraciones inestables crea un caos energético en el aura de estas últimas. Como resultado, a estas personas les resulta bastante difícil alcanzar un estado armonioso, ya que sus cuerpos sutiles no tienen tiempo de adaptarse a las nuevas energías de la Tierra, debido a las constantes fallas en los cuerpos emocional, mental y causal, que sufren más por las energías del mundo tridimensional. En general, para alcanzar un nivel estable de vibraciones, una persona necesita condiciones adecuadas. Una vida tranquila, en la naturaleza, lejos de la sociedad y de las grandes ciudades, cuyas energías tienen un efecto perjudicial sobre el estado físico y mental de una persona. Pero hasta ahora pocas personas han logrado convertirse en tales ermitaños, razón por la cual ustedes, queridos míos, tienen que hacer enormes esfuerzos para mantenerse a flote de las altas vibraciones, y no permitir que el mundo tridimensional los arrastre hacia el final del fondo de las bajas energías. Una muy buena herramienta auxiliar para mantener el equilibrio vibratorio en cualquier condición puede ser la práctica llamada centro de energía unificada, que equilibra las vibraciones de todos sus cuerpos sutiles, creando así un único campo de energía en su aura. Tienes que hacer esta práctica cada vez que sientas un malestar mental. Es precisamente esto un signo del surgimiento de un caos energético en tu aura, y por supuesto, controla cuidadosamente qué situaciones conducen a tu estado de falta de armonía, para evitarlas en el futuro. Si no es posible evitarlos, haz todo lo posible para cambiar radicalmente tu vida. Trabajo, relaciones personales, lugar de residencia. No tengas miedo de las cosas nuevas. Ahora ha llegado un periodo en la vida de cada persona despierta, en el que todas las fuerzas de la luz acuden en ayuda de aquellos que han expresado una intención clara e inflexible, de moverse con la Tierra hacia la quinta dimensión. Las nuevas energías que llenan tu planeta contribuyen a que tus deseos, encaminados al bien de tu alma, y al bien supremo de todos, ahora se cumplan casi instantáneamente, ya que la energía del tiempo en la Tierra ya está vibrando a la misma frecuencia. Con las nuevas energías de alta vibración, que llevan parámetros temporales de dimensiones superiores. Para terminar, quiero darte un consejo más. Nunca te desesperes si algo no te sale bien. Esto se aplica a todo, tanto al lado físico como al energético de tu ser. La vida en el mundo tridimensional es demasiado impredecible, compleja y, a veces, cruel para las almas puras y brillantes que vinieron aquí desde dimensiones superiores. Pero todo cambiará muy rápidamente tan pronto como comience la divulgación global y el despertar masivo de la humanidad. Cuando esto suceda,
todos tus problemas y desgracias se disolverán en los brillantes rayos de la verdad y el amor incondicional. Les parecerá que se han quitado la pesada vestimenta de las viejas energías de baja vibración y finalmente se han puesto nuevas y hermosas ropas de luz y amor. Pero para que esto suceda, es necesario mantener dentro de uno mismo un núcleo fuerte e inflexible de fe en que la transición de la Tierra a la quinta dimensión es inevitable, y hacer todo lo posible para acelerar esta transición. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu equilibrio con las altas vibraciones. Canalizaciones divinas. Para finalizar la conversación sobre la interacción de las nuevas energías con personas de diferentes vibraciones, hoy quiero explicarles por qué una persona que ya ha alcanzado el nivel de vibración de la cuarta, e incluso la quinta dimensión muchas veces, se encuentra indefensa cuando está rodeada de personas con bajas vibraciones. Estas situaciones surgen con bastante frecuencia hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta que cuanto más tiempo pasa desde el momento de la Vacu, menor es su nivel de vibración. Como resultado, en lugares concurridos en centros comerciales, transporte público, instituciones educativas, cafés y restaurantes, la concentración de energías negativas es tal que, al ingresar a este entorno, una persona, incluso con un nivel muy alto de vibraciones, comienza a sentirse mal. Esto se explica por el hecho de que su campo energético, aunque extremadamente enrarecido, no es capaz de soportar tal cantidad de seres energéticos densos, que son personas con un bajo nivel de vibración. Las energías negativas que emiten literalmente, bombardean a una persona por todos lados, y él es incapaz de esquivar estos golpes, ya que todo esto sucede en un plano sutil invisible para él. Solo siente malestar mental, y a veces, malestar físico, y cuanto más tiempo permanece en ese ambiente, peor se siente. ¿Por qué no funciona su protección energética, que normalmente se pone él mismo? El caso es que, al entrar en un ambiente energético agresivo y extraño, una persona, incluso con las vibraciones más altas, resulta vulnerable por el hecho de estar sola. Esto se puede comparar con una pelea desigual, cuando una multitud de hooligans ataca a una persona y comienza a golpearla. Pero esto es exactamente lo que sucede en el plano sutil, cuando hordas de entidades astrales, al ver a un extraño que emite una luz que es peligrosa para ellos, lo atacan con los puños. En otras palabras, tienen ventaja en la cantidad de energías de baja vibración que caen sobre el aura pura de una persona. Hasta ahora, pocas personas han podido resistir tal presión, ya que en tales lugares públicos incluso las paredes mismas están saturadas de energías de bajas vibraciones, que agravan la situación de las almas humanas puras que se encuentran en ellos. Todas estas energías son impersonales. Así, por ejemplo, si una persona se comunica directamente con alguien, puede controlar la situación energética, gestionarla y ajustarla si es necesario. Pero cuando actúa a ciegas, incluso si comprende que es necesario hacer algo, la eficacia de su trabajo se reduce y, a veces, incluso se reduce a cero. Por lo tanto, queridos míos, no se castiguen por no ser lo suficientemente puros, ya que no son capaces de soportar las bajas energías de la multitud. Pero aún así trata de evitar lugares especialmente concurridos, lo que te ayudará a mantener tus cuerpos sutiles y, por lo tanto, tus altas vibraciones, intactos y seguros.
Para profundizar un poco más, es importante entender que la conexión con el entorno y las personas a nuestro alrededor tiene un impacto significativo en nuestro campo energético. Las interacciones humanas no son solo físicas, sino también energéticas. Cada encuentro, cada conversación y cada espacio compartido implica un intercambio de energías. Este intercambio puede ser positivo o negativo, dependiendo del estado vibracional de las personas involucradas. En un entorno con bajas vibraciones, nuestra aura, que normalmente actúa como un escudo protector, puede verse sobrecargada. Imagina tu aura como una esponja. Cuando está rodeada de energías densas y negativas, comienza a absorber esas vibraciones, lo que debilita su capacidad para protegernos. Esta es la razón por la cual, después de pasar tiempo en lugares abarrotados, o en situaciones emocionalmente cargadas, muchas personas sienten la necesidad de limpiarse energéticamente, ya sea mediante prácticas espirituales, meditación, o simplemente pasando tiempo en la naturaleza. Te bendigo, y te amo inmensamente por mantener altas tus vibraciones. Hoy nos detendremos aquí. Te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.